Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Franco Flores Ugarte, estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica, cursando Laboratorio de Máquinas Eléctricas. El tema que hablaremos hoy son los motores de inducción y en particular estudiaremos el tipo de jaula de ardilla, por lo que vamos a adquirir las competencias necesarias para poner en servicio esta máquina eléctrica tanto en vacío como rotor bloqueado. Bueno, para familiarizarlo de esta máquina, hablaremos de ella, la máquina de inducción o máquina sincrónica, también llamada así, debido a que su rotor siempre gira a una velocidad cercana a la velocidad sincrónica. Esta máquina eléctrica se presentó en la industria como bifásica por los ingenieros Galileo Ferraris y Nikola Tesla en el año 1888. Aquí les dejo unas imágenes de estos grandes genios, Galileo Ferraris y Nikola Tesla. El motor de Ferrari desarrollaba una potencia muy baja y por ende no produjo interés comercial. Tesla, en cambio, utilizó devanados concentrados tanto para el estator como para el rotor, lo que en consecuencia hizo que su máquina fuera más práctica y más llamativa. Aquí se pueden ver los motores presentados por estos dos científicos, Galileo Ferraris y Nikola Tesla, la cual se deja ver claramente sus diferencias físicas. En cuanto al aspecto constructivo, en la actualidad el motor de inducción cuenta con una parte fija, el que lleva por nombre estator, y una parte móvil que se denomina rotor. Aquí podemos ver cómo es físicamente un estator de un motor de inducción, cómo es de aspecto físico. Para el caso del rotor, se pueden encontrar de dos tipos, jaula de ardilla y el rotor del tipo bobinado. Ahí les dejo las imágenes del rotor de jaula de ardilla y el rotor tipo bobinado, el cual se deja ver claramente su diferencia física como el volumen. Pero para este caso nos centraremos en el rotor tipo jaula de ardilla, el cual tiene como ventaja sencillez en el arranque, velocidad casi constante para diferentes cargas y sencillez de construcción. Sin embargo, tiene unas desventajas, como difícil manejo de las revoluciones y gran corriente de arranque. Respecto al arranque del motor de inducción, el proceso de arranque para un motor de inducción requiere que el torque de arranque sea mayor que el torque resistente que ofrece la carga, lo que va acompañado de un elevado consumo de corriente, que por lo general es de 4 a 7 veces la corriente nominal. Dato relevante, de 4 a 7 veces la corriente nominal. Aquí se puede ver un diagrama de flujo que entrega los pasos a seguir para la puesta en servicio, el cual lo vamos a comentar. Comienza diciendo, puesta en marcha de un motor de inducción con rotor jaula de ardilla. Y continúa diciendo, haciéndonos la siguiente pregunta, ¿el motor está en vacío? Si la respuesta de nosotros es un no, desconectar toda carga y si es un sí, conectar arrancador magnético a la alimentación. Continuando, conectando L1 de alimentación a L1 del arrancador magnético y así con las demás líneas. Continuamos conectando interruptor, esto es, conectar línea 3 a entrada de la bobina del arrancador. Con esto podemos seguir conectando la salida de la bobina del arrancador al neutro del lado de carga. Y ahora le hacemos nuevamente una nueva pregunta. ¿El circuito del motor está en estrella? Si la respuesta de nosotros es un no, debemos conectar en estrella con neutra la fuente. Y si es un sí, continuamos y energizamos inmediatamente a 380 volts. Después de esto, presionamos Start en el arrancador magnético e invertir polaridades. A continuación, pasaremos a la explicación del ensayo en vacío y rotor bloqueado de un motor de inducción jaula de ardilla. Estos ensayos de vacío y rotor bloqueado
tienen como finalidad en el motor de inducción de hallar los parámetros del circuito equivalente. Regularmente se dice que el motor de inducción es un transformador giratorio. Mira qué dato, ya que posee un circuito equivalente idéntico al transformador. Aquí se deja ver el circuito equivalente del motor de inducción. Sin embargo, la diferencia radica en las variaciones de velocidad debido a la resistencia en el rotor, como se puede apreciar en el circuito equivalente. Buscando conseguir los parámetros del circuito equivalente, primeramente se debe realizar la prueba en vacío, análoga a la prueba en vacío de un transformador. Este ensayo nos dará el valor de las potencias, voltaje de línea y el valor de las tres corrientes, con el cual se sacará un promedio. Todo esto para hallar una impedancia de vacío Z sub 0, la cual aquí está la ecuación 1, la cual la comentaremos. Z sub 0 es igual al voltaje de fase dividido corriente promedio. Y esto nos dará aproximadamente la impedancia Z sub 0. Además se medirá la potencia, con la finalidad de obtener las pérdidas rotacionales. Este valor nos dará al resolver la ecuación 2. Aquí está la ecuación 2, la cual es pérdida rotacional. Es igual a la potencia de entrada menos 3 por la corriente 1 al cuadrado por la resistencia 1. Aquí estaríamos calculando la pérdida rotacional. El procedimiento para llevar a cabo el ensayo de vacío de forma práctica y así obtener las mediciones es el siguiente. Aquí se deja ver el montaje del circuito eléctrico de un motor de inducción, el cual consiste en una fuente, la cual nos va a suministrar el voltaje trifásico de 380 volts. De esto tenemos que pasar conectando las líneas al breaker, el cual nos proporciona la seguridad del circuito, el cual es capaz de interrumpir o abrir el circuito eléctrico cuando la intensidad de la corriente que circula excede de un determinado valor o si se ha producido un cortocircuito. Y así también continuamos conectando las líneas al arrancador magnético, el cual tiene la función de este es controlar el motor eléctrico en arranque como en parada. Este le proporciona protección al mismo motor como también le proporciona protección al operador de la máquina. Y de aquí también conectamos las líneas al breaker, nuestro sistema de seguridad, y ahora llegamos al motor de inducción, el cual se basa el ensayo y está siendo analizado por unos tester y un jockey, el cual nos entregará los datos de potencia de entrada, voltaje de línea, corriente 1, corriente 2, corriente 3 y resistencia 1, el cual estos datos obtenidos, reemplazándolo en las ecuaciones antes mencionadas 1 y 2, podremos obtener la corriente promedio, el voltaje de fase, el cual, si no recuerdan, se obtiene con el voltaje de línea dividido raíz de 3. Y así también podemos obtener la impedancia Z sub 0 y la pérdida rotacional. Y así podemos dar por finalizado el ensayo de vacío para un motor de inducción. Respecto al ensayo de rotor bloqueado, tiene su analogía en el ensayo de cortocircuito en un transformador. Este ensayo consiste en impedir que el rotor gire y esto lo vamos a conseguir mediante un freno pony, el cual se lo dejo en esta imagen como es freno pony y sus características. No olvidar que este ensayo tiene como finalidad encontrar los parámetros del circuito equivalente. El proceso para realizar esta prueba
es aplicar voltaje gradualmente hasta alcanzar el valor nominal de corriente, puesto que el rotor se encuentra estático. El deslizamiento en la resistencia 2 equivale a 1. Debido a esto, toda la corriente fluirá por la impedancia 2, debido a que es mucho menor que la resistencia de magnetización. Para este ensayo se deberá medir de forma práctica las corrientes en las tres fases, L1, L2 y L3, voltaje de línea y potencia de entrada, para así lograr obtener una impedancia log-rotor. Con estas mediciones prácticas se podrán desarrollar las ecuaciones 3, la cual nos dará el factor de potencia, lo que es la potencia de entrada dividido raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea. Y así también resolveremos la ecuación 4, la cual nos dará la impedancia loop-rotor. Dado que no existe una forma sencilla para separar las contribuciones de reactancia rotor y estator, se utiliza esta tabla. Tabla de las contribuciones de reactancia, la cual ayuda a determinar estas contribuciones dado el diseño del motor. Se tendrán que fijar en la clase del motor, la cual está en la placa de esta máquina eléctrica. Ahí se puede ver una placa de motor de inducción. Desarrollando las ecuaciones antes mencionadas, 3 y 4, y con el dato de las contribuciones de reactancia, se obtienen los siguientes datos, como corriente promedio, voltaje de fase, ángulo, la impedancia loop-rotor con su ángulo correspondiente, la resistencia 2, impedancia 1, impedancia 2 y impedancia de magnetización. Teniendo estos datos, se obtienen los parámetros del circuito equivalente para el motor de inducción tipo jaula de ardilla. Y como se puede ver, ahí está la estructura del circuito equivalente. Ahí podemos ver el circuito equivalente del motor de inducción, en el cual se ve R1, impedancia 1, impedancia de magnetización, impedancia 2 y resistencia 2. Todo esto se pudo llevar a cabo por los ensayos de vacío y ensayos de rotor bloqueado. Aquí tenemos los parámetros del circuito equivalente R1, R2, impedancia 1, impedancia 2 y impedancia de magnetización. Y aquí también se deja demostrado en el circuito equivalente dónde van en el circuito equivalente. Y con esto se puede decir que ha finalizado el ensayo de vacío y rotor bloqueado. Sin embargo, para llevar a cabo este ensayo de forma práctica y así obtener las mediciones, debemos montar el siguiente circuito. Aquí está, el montaje del circuito eléctrico de motor de inducción ensayo rotor bloqueado, el cual cuenta igualmente con una fuente, con un breaker, el cual este nos da la seguridad, y así también debemos conectar las líneas. Después pasamos al arrancador magnético. De igual forma conectamos las líneas nuevamente a un breaker, que es nuestro sistema de seguridad, y llegamos al motor de inducción, el que está siendo analizado. Pero ahora le agregamos un nuevo componente, el cual es el freno PON. Con esto, con el freno PON. Haciendo este circuito eléctrico, obtendremos las mediciones necesarias. Así podemos dar por finalizado el ensayo de vacío como el ensayo de rotor bloqueado. Finalizando, se puede decir que el motor de inducción existen dos tipos de rotor, jaula de ardilla y rotor bobinado, como también la partida del motor de inducción tiene un elevado consumo de corriente. El dato relevante que era de 4 a 7 veces la corriente nominal. Y por último, el ensayo de vacío y rotor bloqueado
tiene como principal finalidad encontrar los parámetros del circuito equivalente como R1, R2, impedancia 1, impedancia 2 y impedancia de magnetización. Esperando le haya quedado claro y ante cualquier consulta, no duden en dejarla en los comentarios. Se despide Franco Flores Ugarte.